En esta ocasión conversamos con Mauricio Gil. Como hemos venido haciendo en Café con Letras, estamos conversando con personas que tienen que decir y contar mucho sobre la industria y el mundo del libro en el país. Si hay alguna persona que sabe, conoce y con la que se debe hablar sobre el mundo del cómic en Ecuador, es justamente Mauricio. Y sobre eso es la charla de hoy. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Gil, uno de los grandes exponentes del cómic y de las viñetas aquí en Ecuador. Y para Café con Letras es un placer conversar con él, porque es verdad tal vez que no es una de las entrevistas a las que estamos habituados, pero sí es una de las entrevistas que es necesaria para conocer sobre este mundo que tal vez para el gran público no es tan conocido. Así que damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad para poder venir a hablar con ustedes al respecto de historieta ecuatoriana. Mauricio, mucha gente todavía piensa en el cómic como un género asiático o estadounidense. ¿Cómo explicar a alguien que no ha leído mucho las viñetas que el cómic es una herramienta también literaria, artística y que es muy potente desde el punto de vista narrativo? Bueno, mira, la cuestión del pensamiento al respecto de que la historieta solamente son superhéroes o personajes dibujados en estilo japonés es obvio por toda la invasión que hemos tenido durante todos estos años anteriores de la maquinaria de marketing de gente como Disney, como Marvel, de todo lo que nos viene justamente del Japón. Pero el referente básico siempre va a ser de que una historieta es una publicación que te va a contar una historia en partes, en secuencias. Así como nosotros leemos los párrafos, leemos las oraciones, nosotros lo que hacemos es leemos los dibujos o leemos las viñetas, y los dibujos están dentro de viñetas, que son los cuadritos que están dentro de cada una de las páginas. Entonces, tenemos un orden específico para poder leer y cada una de esas viñetas, cada uno de esos dibujos nos va a contar parte de la historia. La cosa más importante dentro de la lectura de la historieta es que nosotros adaptamos el texto de la historia, la adaptamos a dibujos, así que va a ser mucho más fácil y mucho más entendible para muchas personas que entender o hacer que con nuestros trazos expliquemos la situación, expliquemos el estado de ánimo, expliquemos la acción que queremos nosotros poner en cada página para que puedan seguir la historia mucho más visual. Yo pienso en las viñetas y en los cómics, y usted me dirá como experto en la materia, si hay que tener un mayor, no sé si cuidado o experticia en el área técnica del dibujo o en la narrativa, o las dos se tienen que combinar. Es una combinación de ambas. Recuerda bien de que la historieta no es solamente dibujar bonito. La historieta es que el dibujo te ayude a ti a contar la historia. Es un balance, un equilibrio, un complemento cuando tú tienes una historieta con textos, con diálogos, con un narrador que te va a ti a realzar y reforzar justamente la idea de lo que tienes ya dibujado. O sea, el propósito básico es que tú entiendas la historia dibujada, pero la palabra es la que va a ayudarte a ti al complementar la idea de lo que habías dibujado. ¿Ok? Imagínate el proceso que uno tiene que seguir cuando quiere hacer una historieta completamente muda. Tú haces una historieta muda es porque estás confiando en tus habilidades o en la habilidad de la persona que te está dibujando para poder contar sin ningún tipo de palabra eso que quieres tú expresar. Entonces siempre va a haber ese complemento y te lo digo de forma de experiencia dentro de el mundo o el mercadeo de historietas ecuatorianas. Hay muchas personas aquí en el Ecuador que por esa falta del hábito de la lectura, por esa falta de poder decodificar o entender lo que están viendo dibujado, hay muchas historietas mudas que se quedan atrás. ¿Por qué? Porque la gente aquí está acostumbrada a ver el dibujo, pero también tiene que ver palabras. Entonces ahí viene justamente el tema de que hasta dónde llegamos, y eso sucede porque
porque las personas carecen un poco de lo que teníamos antes, que era justamente el análisis más crítico, iconográfico de lo que estamos viendo en forma de imágenes, que para muchos va a decir, o sea, la imagen me dice algo, pero yo lo tomo de otra forma, o este lo tomó de otra forma, y necesito justamente la palabra para poder complementar. Yo lo escuchaba en algunas entrevistas anteriores que usted brindaba, Mauricio. El año tal vez me va a corregir, pero es el inicio de los 2000. Usted mencionaba que más o menos hasta el 2003 no existía producción local de cómics y de viñetas. ¿Qué pasó en el 2003 o 2006 que cambió y empezamos a producir cosas localmente? ¿Cuál fue su rol de manera específica? Porque, Bueno, sin miedo a mi equivocarme, rol usted es uno de los que abrió específico, camino. mi rol específico, bueno, a ver, te comento. O sea, a partir del 2003, la cosa evolucionó un poco más. ¿Por qué? Porque iniciamos el 2003 en el mes de junio, julio, con el primer evento, el primer festival oficial de lo que tiene que ver una reunión de gente que le gusta la historieta, que le gusta el manga, que le gusta el anime, que le gusta la figura de colección, y eso fue aquí en Guayaquil. Y ese festival, esa reunión, justamente convocó a muchas personas que por ahí sueltos querían hacer algo, querían dibujar bien, querían dibujar historietas, tenían historias que querían ser dibujadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí comenzó a reunirse las personas que estaban interesadas en poder hacer el desarrollo de todo esto en el 2003. Y específicamente en el 2003 también lancé de forma independiente, individual, junto con mis dos compañeros antiguos del proyecto, lanzamos la primera edición de la revista Leyendas, que fue justamente en julio de 2003, que salió la revista con el nombre del Hombre Cóndor, con la leyenda justamente prehispánica y andina del Hombre Cóndor. Entonces las dos cosas se juntaron. Salió Leyendas y enseguida, unas 2-3 semanas después, nos invitan a este evento para poder estar ahí. Ahí conocimos a personas como Alfredo García, personas como José Daniel Santibáñez. Comenzaron ahí a unirse los primeros miembros oficiales y honorarios de lo que se llamó el Comic Club de Guayaquil, y comenzó el boom de chicos, chicas que les gustaba dibujar, que no sabían a dónde ir, que no sabían con quién conversar al respecto de temas de películas, de revistas, de series, de manga, de anime, que ellos han visto y obviamente no sabían con quién hablar. Entonces, ese fue el comienzo en el año de 2003 y hasta ahora, ya sabes, ya tenemos nosotros 22 años. Yo tengo ya 22 años haciendo Leyendas. Monocomics, el grupo Monocomics, la editorial independiente que yo fundé, ya tiene ya 12 años, y la Escuela del Cómic, que está aquí en Guayaquil, bueno, no solamente en Guayaquil, sino también tenemos otros alumnos en muchos lados, va a cumplir también 20 años, bueno, vamos por 18, 19 años de dar asesoramiento y clases a personas que quieren saber no solamente de historietas, sino de otros tipos de manifestaciones artísticas y expresiones de arte y cultura. Bien. Vamos a conversar sobre Monocomics, sobre Leyendas y sobre la escuela que justamente usted acaba de mencionar. ¿Me permite, por favor? Ahora simplemente vamos a dar paso a la nota editorial de la semana y regresamos en esta charla con Mauricio. La Universidad Politécnica Salesiana abrió las inscripciones para Travesías de la Palabra, un taller de escritura creativa coordinado junto al poeta y escritor Edwin Madrid. La propuesta busca democratizar el acceso a la formación literaria y crear un espacio abierto para nuevos escritores. Con el poeta, escritor y buen amigo Edwin Madrid hemos emprendido la posibilidad de conformar un grupo, un taller, ¿cierto?, que nos garantice precisamente
el poder democratizar esas letras. El taller está dirigido tanto a personas con experiencia en escritura como a quienes nunca han participado en procesos literarios formales. Es un taller para no expertos. Este taller está diseñado para aquel que ha escrito en su vida, pero también para aquel que nunca ha escrito, pero que le interesa escribir, que le interesa acercarse a las formas del escribir, ¿cierto? Las sesiones serán presenciales y se desarrollarán durante un año. El proceso incluirá lectura colectiva, revisión de textos y ejercicios de creación literaria. Siempre se ha considerado como un espacio en el que se comparten las ideas, se comparte lo que se escribe, se genera una lectura colectiva. Además, el taller culminará con la publicación de una antología poética elaborada a partir de los trabajos de los participantes. Lo que se busca es crear proceso literario, y crear proceso literario implica entonces unos tiempos que van mucho más allá de lo habitual dentro de los procesos de escritura creativa. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo y las clases iniciarán el 6 de junio en el campus El Jirón de la Universidad Politécnica Salesiana. Una invitación abierta para quienes escriben en silencio y buscan compartir sus palabras con otros. Retomamos entonces la charla con Mauricio. Mencionaba recientemente Mauricio sobre Monocomics. Monocomics no es solo una editorial, sino además es un repositorio de varias publicaciones, entre ellas Leyendas, ¿no es cierto?, que es la que usted está trabajando, la que ha mencionado. ¿Qué tan difícil es convencer, esta es la pregunta, Mauricio, al lector ecuatoriano de que su propia mitología es tan emocionante como cualquiera otra del extranjero? Pues te digo de que no es que es difícil. El tema es que hay muchas personas que no conocen esa mitología y no se dan cuenta las similitudes que tiene con otras cosas que se cuentan en otro lado. Lo que yo le digo siempre a los chicos en mis clases o en talleres o en este tipo de entrevistas, Japón no es la única nación o lugar en el mundo que tiene princesas, guerreros, monstruos, demonios, dragones, hechiceros. No, nosotros también tenemos princesas, guerreros, demonios, dragones, hechiceros, etcétera, etcétera. Sino que nos fascina ver ese tipo de mitología en otras culturas, pero no se toman la molestia de saber qué es lo que nosotros también tenemos, que tiene que ver con este tipo de historias, de mitos, de relatos. Recuerda bien de que Leyendas, por ser una de las primeras publicaciones que todavía continúa en el mercado, Leyendas toca eso, ese aspecto específico en donde cada leyenda o cada relato que se cuenta en pueblitos, en zonas, en comunas, tiene el mismo sabor o tiene la misma historia de fondo de otras cosas que se cuentan en otros países. Eso es lo que muchas personas no conocen. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio jinete sin cabeza. Y todo el mundo, el jinete sin cabeza de Estados Unidos, pero nosotros también tenemos nuestro jinete sin cabeza, el descabezado de Riobamba. Es más, hay otro, también tenemos un jinete negro en caballo negro. ¿Okay? Tenemos también, nosotros tenemos nuestro duende de sombrero largo y Argentina tiene también un duende de sombrero largo. Entonces, son ese tipo de historias, ese tipo de, como te digo, leyendas que sobrepasan las fronteras, que las cuentan en todos lados de una forma diferente, porque le meten obviamente la sazón de su región, de su tierra, pero es lo mismo, ¿ok? Cuando traté de hacer, por ejemplo, cuando traté de hacer una leyenda en revista de Cuenca, me di cuenta de las similitudes de las leyendas de Cuenca con las leyendas de Guayaquil, la cruz en la calle, los aparecidos en las calles del centro histórico, y dije, o sea, voy a volver a hacer una revista con una leyenda parecida a esto. No. Entonces hay que, el propósito también de la colección Leyenda fue eso, buscar cosas que la gente diga, oye, ¿y esto pasó aquí en el país? Sí, sí pasó, esto se cuenta en tal lugar. Entonces, es una investigación, es que me cuenten, es que me manden emails, es que me cuenten vía oral,
Y eso, utilizar el material para poder justamente realizar revistas. Por eso es que el objetivo y el propósito de la colección es que la gente de Guayaquil y de otras ciudades conozca qué es lo que se cuenta en Guayaquil y en otras ciudades. Bien, también mencionábamos la Escuela del Cómic, ¿no? Que usted también la dirige y la ha creado. ¿Qué tipo de historias está viendo usted que los jóvenes ecuatorianos a través de esta escuela quieren contar en sus cómics? Mira, justamente estábamos conversando la semana pasada que estuve en Quito y que me reuní obviamente con Ramón y con todos los chicos que están haciendo historieta en Quito, bueno, con los que están dentro del proyecto de Sembrando Viñetas, que yo creo que después vamos a hablar sobre eso. Y estaba hablando justamente con una autora amiga de nosotros que se llama Paola Velázquez. Ella es la primera autora indígena ecuatoriana que tenemos nosotros en nuestro catálogo. Ella es de la comunidad de Peguche de Otavalo y ella se dedicó justamente al diseño gráfico y tiene un estilo muy bonito de dibujo que mezcla mucho sus raíces, su forma gráfica en lo que tiene que ver su comunidad con las historias que ella quiere contar. Y justamente está contando también cosas que tienen que ver con identidad de la comunidad pehuche, con dioses y diosas que ellos mismos conocen, la diosa del agua, la diosa de la travesura, etcétera, etcétera. Y estábamos justamente conversando con ella al respecto de eso. Y hay una tendencia bastante grande desde hace muchos años de las historias que quieren los chicos contar. Número uno, siempre meten demonios, siempre meten espíritus malignos dentro de sus historias. O sea, para los chicos jóvenes no existe un villano humano, no existe un extraterrestre que venga a combatir a la gente de otro planeta. No, todos vienen del infierno, todos son demonios, disfrazados de niñas chiquitas que le salen dientes enormes en la boca. Y otra que también pega mucho es la ciencia ficción. De todos los autores con los que hablé la semana pasada, que nos reunimos ahora que estuve en un viajecito rápido a Quito, todos están haciendo ciencia ficción. Entonces es también una tendencia de contar cosas del futuro, contar cosas con aparatos, con máquinas, con cosas que no existen, pero ellos mismos inventan. Entonces, cuando yo veo un proyecto, me presentan un proyecto para hacer historieta aquí del Ecuador y específicamente dibujada en estilo japonés, nunca falla el demonio, nunca falla el demonio, el ángel caído, esa cosa que sale de las entrañas del Averno, nunca falla. Entonces, está bien que hagan eso, pero también nos dice algo al respecto de no sentirnos preocupados por lo que los chicos tienen en su mente. Es siempre la forma de expresividad. En muchas ocasiones los chicos escriben sus historias porque quieren sacar sus demonios internos y los meten en sus historias. O dibujan sus demonios internos. O sea, pero y sigue siendo, como te diste cuenta, es una forma de expresión. Que mejor que la saquen, la exterioricen y la pongan en una publicación de una manera positiva, porque están, mira, demostrando, están contando cosas. Lo que nosotros siempre peleamos es, pónganle algo de Ecuador. O sea, no hagan cosas sin identidad. O sea, si va a salir un demonio, que sea un demonio, pero que el personaje esté en Ecuador. Pero no me lo pongan que con el kimono, con la espada. No. Si estás haciendo una historieta en el Ecuador, traten por favor de agarrar por lo menos algo que no sea forzado, algo de identidad de su pueblo, de su comunidad, de su país. No me vengan con historias con colegios japoneses o con chicos con uniformes japoneses. Por lo menos que se vea que en verdad valga la pena ponerle adelante de la portada del hecho en Ecuador o historieta ecuatoriana. Continuamos en la charla con Mauricio. Antes les propongo mirar el top de la semana y regresamos con la conversación. Hola, estamos aquí en la bodeguita y si te gustan las historias que mezclan dibujo, emoción y storytelling visual, aquí te traemos el top 5 de la semana. En el número 5 tenemos Lost in Translation de Ella Frances Sanders. Este libro es bastante bonito porque
te muestra como diferentes expresiones o palabras que hay alrededor del mundo en distintos idiomas que no tienen una traducción específica. Entonces se compone de distintas ilustraciones que son bastante bonitas, que te explican más o menos lo que tratan de decir estas palabras. Entonces este libro, más que un traductor, es una muestra de cómo en distintas partes del mundo ven la vida. En el número 4 tenemos La bestia de Shuni. Este libro mezcla diferentes emociones, también tiene un humor un poquito negro, pero a la vez tierno, tiene una jerarquía ecuatoriana. Y este libro te habla más o menos de qué tan fuerte pueden ser las emociones al momento de una ruptura. Es un libro de desamor y son estos libros que las ilustraciones te hablan tanto como el texto. Como pueden ver, las ilustraciones son bien bonitas. Es una buena recomendación para quienes les interesa este tipo de libro. En el top 3 tenemos Virus Tropical de Power Paola. Este libro es bastante interesante porque puede decir que puede llegar a ser hasta una autobiografía, porque te habla de una chica que vive entre Ecuador y Colombia y pasa por estos temas de la adolescencia, ¿no? De la escuela, que se encuentra con chicos, amores, desamores. Es un buen libro para los adolescentes, diría yo, y también para los grandes que les interese este tipo de ilustraciones, como ven, a blanco y negro. Y es bastante interesante, súper recomendado. En el top 2 tenemos La culpa la tuvo Choli García de Martiño Meconi. Este libro trata de un adolescente en la crisis 2001 de Argentina. Es un libro bastante interesante porque muestra cómo la influencia de la música puede ayudar en los adolescentes, ¿no? Y más en ese tipo de crisis. Entonces es un libro que toca un tema delicado, pero a la vez lo une con la música. Como pueden ver, tiene ilustraciones de la época ambientadas en USA que te ayuda un poco a adentrarte. Es una buena recomendación para quienes les gusta mezclar un poquito de historia con literatura. En el top 1 tenemos Hacha de Sosa Pato. Este libro mezcla un poco la naturaleza con la poesía. Hacha es una palabra en quichua que nombra a los espíritus gentiles de la naturaleza. Y por eso dibuja así como conejitos así dentro de otras fotos. Y las ilustraciones son intervenidas, son como fotos reales en las cuales se adentran y se dibujan distintas cosas. Es un libro bastante poético, bastante interesante para los amantes de este tipo de... Y tenemos un bonus que fue recomendado aquí en la bodeguita, que es La pequeña biblioteca ecuatoriana. Estos son libros de adaptación con ilustraciones ecuatorianas. Tenemos La brujería, El guarago, Jardín lejano y Washington, que son los libros que conforman La pequeña biblioteca ecuatoriana. Anímate a encontrar estos libros y más aquí en la bodeguita. Mauricio, continuamos. Para ir cerrando, se nos queda corto el tiempo, hay mucho que conversar sobre este tema. Quería que nos cuente un poco sobre este proyecto Sembrando Viñetas. ¿De qué se trata? Bueno, Sembrando Viñetas específicamente fue un proyecto que nació en el mes de agosto del año pasado en mi visita al Festival Cali Comics en la ciudad de Cali, de mi amigo, el fundador de Cali Comics, el señor José Campo. ¿Okay? José y yo siempre hemos estado trabajando muy levemente y suavemente en cuestiones de historieta. Tenemos historias en común para poder dibujarlas en común, tenemos proyectos de exposiciones, de actividades, pero este año diciendo, bueno, ahora me voy a Cali, tengo el tiempo y el recurso suficiente como para poder pegarme una vuelta a Cali como invitado, porque él me hizo la invitación para que sea invitado internacional de la feria. Hice caricaturas, di charlas, di talleres y fue muy bueno. Y fueron solamente 3-4 días nada más. Y entre esos 3-4 días tuvimos nosotros nuestras reuniones con la gente de Cali Comics, con los chicos que dibujan, con los chicos que hacen las impresiones. Y resolvimos hacer lo siguiente. Ellos tienen un proyecto de semillero de creadores de historieta
en donde se dirigen a universidades, se dirigen a colegios. Ellos seleccionan a los chicos que en verdad tienen la capacidad y el ánimo y la iniciativa de poder hacer cómics. Les ofrecen asesoramiento, acompañamiento, le decimos, acompañamiento editorial a estos chicos que ya tienen un proyecto que quieren lanzar y que nunca han sabido cómo hacerlo. Entonces lo que hicimos, mira, hagamos esto, José. Vamos a hacer lo mismo en Ecuador y vamos a hacer un intercambio de historias de semillero entre Ecuador y Colombia. Colombia hace ya poco tiempo aprendió a hacer su propia autogestión para imprimir sus revistas. El colombiano, aunque tú no lo creas, como es muy apegado a la cuestión del presupuesto, hay muchos trabajos muy bellos de ellos, ¿sabes qué? En blanco y negro. Nosotros somos los únicos que nos lancemos a colores, pero ellos en blanco y negro hacen muchas cosas muy chéveres. ¿Y por qué? Por el presupuesto que tienen para poder imprimir. Entonces, fue un intercambio cultural en el cual yo le enseñé a ellos cómo aquí en Guayaquil, en Monocomics, imprimimos nosotros nuestras revistas. Ellos aprendieron. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos historietas que queremos promocionarlas en Colombia. Nosotros enviamos los artes digitales para que ellos puedan imprimir allá. Y ellos nos envían sus artes digitales de chicos colombianos y nosotros lo imprimimos acá para poder tener en físico y poder promocionar. Entonces, ese es el intercambio cultural que estamos haciendo con Colombia. Entonces, comprenderás, ellos tienen su semillero que también arrancó allá en Colombia el año pasado y nosotros arrancamos nuestro semillero el mes de diciembre del año pasado haciendo la convocatoria y en enero ya comenzamos a tener a las personas que en verdad están dispuestos a seguir en el proceso y ahora a final del mes de junio ellos tienen que entregar ya su proyecto terminado, ya su historieta que tiene que tener por lo menos un máximo de 32 páginas para contar una historia, ya sea blanco y negro color, ya sea dibujado en estilo americano o realista o japonés, no hay problema, la cuestión es que ellos cuenten historia y obviamente tienen que contar algo que tenga una relación con el país, no que me vengan con historias de universos paralelos o Japón o lo que sea, tienen que ser cosas que estén centradas justamente en el Ecuador. Y te digo una cosa, como noticia interesante, anoche uno de los autores que está participando en Leyendo Dibujos del proyecto del año pasado, en Sembrando Viñetas, ya me entregó su historieta terminada. Es más, en este momento la estoy descargando para revisarla, a ver si está correcta, si hay que hacerle algún cambio, pero me entiendes, ya me entregó un arte digital con todas las páginas, con portada, con todo, ya está solamente listo para revisar y listo solamente para imprimir. Entonces todavía los otros chicos y chicas que están en el proyecto, que son como 16, tienen un mes y unos cuantos días más para poder terminar sus proyectos. Para que veas, si él ya le entregó algo hecho, entonces se puede hacer. Se puede. Estamos cerca entonces de ver publicaciones ecuatorianas en Colombia, que sin duda es un paso adelante en todo este proceso del crecimiento de la industria. Antes de concluir, les propongo ver la recomendación de la semana y cerramos después la entrevista con Mauricio. Hoy vamos a hablar de un cómic que cambió el juego para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionarían los superhéroes en un mundo real, cruel, crudo y cínico? Pues los Ultimate Superhumano es tu respuesta. Antes de entrar en por qué esto es una obra maestra, ¿de qué va el cómic? La historia nos muestra a un mundo en crisis donde Estados Unidos decide crear una fuerza de defensa definitiva, reuniendo a los seres más poderosos del planeta, los Ultimates. Pero el cómic no trata solo de salvar el día, se centra en el caos logístico, la presión política y los dilemas éticos que conlleva tener armas humanas vivientes bajo el mando de una agencia como lo es S.H.I.E.L.D. Pero ahora sí, ¿por qué deberías leerlo sí o sí? ¿Alguna vez notaste que Nick Fury es igual a Samuel L. Jackson en las películas? Ese diseño nació de aquí. El enfoque de S.H.I.E.L.D. como agencia de inteligencia militar son la base directa de lo que Marvel llevó al cine. Aquí no verás a los típicos héroes inmaculados. Miller nos muestra un Tony Stark alcohólico, un Bruce Banner inestable y un Capitán América que es ante todo un soldado de otra época, intentando entender un mundo moderno que les es ajeno. Son personajes reales con problemáticas reales.
El dibujo de Bryan Hitch es de otro nivel, no parece un cómic, parece una película plasmada en papel. Cada página es masiva, detallada y cinematográfica. Simplemente no se había visto nada igual antes de esto. Sí te da pereza leer cómics antes porque la historia previa, que tenías que entender un poco de contexto de lo demás, este es el cómic perfecto, porque aquí se reinicia los Ultimates, o sea, los Vengadores, en este siglo XXI. Los Ultimates superhumanos se siente como cine plasmado en papel, todo en este cómic. Además, si quieres una historia de superhéroes que no se sienta la típica de siempre y sea más bien algo como un thriller político, tienes que leer este cómic. Mauricio, usted es un conocedor de todo el proceso casi que de inicio, diría yo, y de crecimiento de la industria del cómic y de la viñeta ecuatoriana. Proyectos como Sembrando Viñetas hablan de esos pasos que usted mismo ha impulsado, pero está también Leyenda, está la Escuela del Cómic y está la editorial de Monocomics. Yo creo que usted me podría responder para terminar, Mauricio, en 10 años, ¿dónde imagina o cómo imagina que va a estar la industria del cómic en el país? A ver, primero que nada, todavía no somos industria. Si la industria se hace es cuando los chicos y chicas y jóvenes, adolescentes y adultos ecuatorianos comiencen en las esquinas a preguntar, oye, ¿y dónde consigo tal revista? ¿Por qué? Porque la están leyendo constantemente o quieren ver la continuación. Ahí podemos estar hablando de una industria. Ahorita seguimos todavía, entre comillas, estamos entre un pasatiempo y algo industrializado. Lo que nos hace falta es la demanda, porque la oferta la tenemos y tenemos oferta con cosas muy interesantes que no le tienen que pedir ningún favor a nadie que dibuja ni en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni nada. Aquí lo que nos hace falta es la gente que se siente a leer, ya sea en una pantalla o ya sea en físico impreso, las historietas que hacemos nosotros. Y en 10 años, ¿cómo me veo? Igual, me veo igual. El papel no va a morir. Va a haber mucha gente todavía va a estar pidiendo historieta impresa. Y te doy el dato que siempre doy también en este tipo de entrevistas. En pandemia nos pidieron más revista impresa que digital. Y yo tuve que hacer malabares para poder enviar esas revistas a donde me pedían. La gente quería el físico. En pandemia fue el termómetro en donde, como estábamos encerrados, yo quiero un libro de papel, quiero un libro con portada, quiero un libro con carátula. Y la gente nos pedía eso. El físico. Teníamos las historietas para que la puedan leer gratis durante un año. Y no, los números de apertura y de lectura no subieron. La gente nos pidió mucha cosa física. Entonces, el tema va para eso. O sea, el físico no va a morir porque todavía van a haber personas de mi edad o menores que todavía les gusta la revista física o quieren tener ese material en físico. Pero también va a haber la gente que va a querer seguir viendo cosas en pantalla. Nosotros hemos ya apostado a muchas cosas. En un año tuvimos nosotros la realidad aumentada. Hicimos nosotros también un corto animado con una de las leyendas que fue justamente una tesis del SPOL, y que eso lo puedes ver tú en YouTube. Lo que puedes ver la revista, pero animado y con audio y con doblaje de voz y toda la cosa. Muy bonita. Obviamente no es animación completa, sino son las viñetas que colocan y se va animando de a poco para que puedan entender la historia. ¿Ok? Y el futuro de la historieta es, número 1, atacar nichos de lectores que no han sido atacados. Hay muchas historias de mucha gente que no se ha contado todavía. Por ejemplo, Rocco es un personaje que salió justamente de eso. Rocco es un rockero, es un guitarrista de una banda de thrash metal. Y cuando Rocco sale son chistes de situaciones que pasan en conciertos. Entonces, la gente que va a conciertos, la gente que le encanta el metal ecuatoriano, dime, si no es rockero ecuatoriano, tiene que conocer a Rocco. Si no conoce a Rocco, no puede decirse que es un rockero ecuatoriano. Así de fácil. Y como en ese nicho de mercado, hay muchas otras personas, muchos otros grupos de la sociedad con las cuales no se han hecho historias. O sea, estamos todavía un poco más como en tierra incógnita. Y número 2 también, la utilización de la historieta para poder tener más lectores, la utilización de la historieta dentro del aula de clase. Ese también es el futuro. Cómo tú haces que el cómic que hacemos nosotros
no solamente se quede en la biblioteca del colegio, sino que los profesores lo utilicen para poder enseñar, por ejemplo, leyendas, darles actividades educativas y didácticas a lo que han leído, pero que ellos aprendan la leyenda viendo justamente los cuadritos, viendo los dibujos. Tú no te imaginas la cantidad de personas, especialmente adultos, me dicen, ¿por qué no había esto en mi tiempo? Así me hubiera aprendido las leyendas más rápido. Y todos son adultos. Entonces, comprenderás, leyendas, yo no se las vendo a los chicos. Hay algunos cuantos chicos que sí me dicen, oye, ¿cuándo sacas la siguiente? Leyendas es para sus papás. Leyendas es para profesores, para docentes, que conocen que esto es una herramienta que les puede ayudar a que los chicos entiendan un poco más de la identidad. Entonces, es, como te digo, las historias y la forma en cómo tratas la promoción de las revistas varía dependiendo obviamente del público. Y cuando tú veas de que están utilizando mucho más el recurso del cómic dentro de las aulas de clase, te vas a dar cuenta, ok, estamos motivando más el hábito de la lectura, estamos motivando más a que los chicos aprendan un poco más del país haciendo esto, estamos motivando a que los chicos vean, ¿quién dibujó esto? Qué chévere, voy a conocer quién dibujó esto. Entonces ahí vamos a tener personas o chicos menores que tengan un hábito de la lectura mucho más fuerte de lo que tenemos ahora. Mauricio, como aficionado al rock clásico y al rock latino, me quedo con salir de la entrevista y buscar a Rocco y tratar de incorporar, como usted dice, como docente ya, estos espacios de leyendas para los roles que tenemos con nuestros alumnos. Llegamos al fin de la entrevista, Mauricio. El tiempo es corto. Yo creo que hay que comprometer una nueva charla si usted está por aquí, por el FIL de Quito, que viene más adelante, o si no, buscaremos otro espacio porque hay otros temas para conversar. Pero por ahora le agradezco por la charla. Muchas gracias por haber estado aquí, Mauricio. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y sí, estoy disponible para cualquier otro tipo de conversación al respecto del tema. Y con ustedes hasta una próxima entrega de Café con Letras. Un abrazo.